Si usas mod en Ringworld y todavía no conoces Rimsort, probablemente ya estás teniendo problemas sin saberlo. Si tu juego tarda una eternidad en cargar o te lanza errores que ni el debug log entiende, lo más probable es que el orden de tus mods esté mal, estés usando una versión incorrecta o tengas texturas sin optimizar. Con la llegada de Odyssey, Rimpi básicamente quedó fuera de juego. Ahora mete el DLC donde le da la gana y muchas veces te rompe la lista entera. Por eso, hoy te recomiendo Rimsort, un mod manager con soporte activo por la comunidad y que además es muy fácil de usar. En este tutorial te voy a enseñar lo básico, cómo descargar e instalar Rimsort, cómo usar SteamCMD para bajar mods desde la workshop y cómo optimizar tu lista de mods y las texturas del juego. Si haces bien estos pasos, tu juego va a cargar más rápido, va a crashear menos y además vas a poder jugar mucho más tranquilo. Lo primero es descargar Rimsort. En la descripción del video te voy a dejar un link directo a la página oficial en GitHub, que es donde se publican las versiones más recientes. Una vez entres, vas a tener que buscar la última versión más estable, normalmente es la que aparece más arriba de la lista. Cuando la abras, haces scroll hasta donde dice Assets. Ahí tienes que descargar el archivo que se llama ringworldwindow.zip, que es el que funciona para Windows. Cuando termine la descarga, simplemente descomprime ese zip en la carpeta donde te quede más cómodo y listo. Con esto ya tienes Rimsort instalado y listo para abrir. Ahora vamos a configurarlo para que funcione bien con tu instalación de Ringworld. Una vez que abres Rimsort por primera vez, lo primero que te va a pedir es que le indiques dónde está la carpeta del juego, la carpeta de los mods y rutas más importantes. Rimsort necesita internet para funcionar bien, así que asegúrate de que no se esté bloqueando por el firewall ni nada raro. Si por accidente cerraste esa cartera al abrir, no te preocupes, vas a File, después das en configuración y ahí puedes cambiar todo manualmente. Ahora, si tienes el juego en Steam, lo más fácil es apretar el botón que dice Autodetect y Rimsort va a encontrar solo todas las rutas necesarias. Pero si no lo tienes en Steam, vas a tener que poner todo manualmente. Esto significa buscar la carpeta del juego, la carpeta de los mods de Steam y la carpeta de la configuración. Para la carpeta del juego simplemente haces clic en elegir y buscas donde tengas instalado Ringworld. La carpeta de configuración es un poco más escondida. Aprietas Windows R, escribes AppData, después entras a Local Low, luego a Ludion Studio, Ringworld by Ludion Studios y finalmente Config. Esta carpeta config es la que tienes que seleccionar. Una vez tengas todas las rutas bien puestas, le das OK y ya está todo listo y configurado. Cuando terminas de configurar las rutas, es probable que te salga un cartelito diciéndote que si quieres instalar el SteamCMD. Si le das que sí y tienes internet, se instala solo, sin drama. Pero si en ese momento no tenías conexión o por error le diste a cancelar, no pasa nada. Puedes instalarlo manualmente. Vas de nuevo a File, después a Setting y ahí entras a la pestaña que dice SteamCMD. Yo dejé todas las opciones como estaban, sin tocar nada raro. Simplemente le di clic en Install SteamCMD. Ahí te va a salir una ventanita con una consola ejecutando código y en algún momento te va a preguntar si quieres hacer un Steam Link. Le das que sí y listo. Esperas unos segundos más y te va a decir proceso completado. Con eso ya tienes SteamCMD instalado y funcionando desde Rimsort. Descarga de mod con SteamCMD y mods recomendados sí o sí para cualquier partida. Para descargar mods usando SteamCMD, vas a la pestaña que dice Download y ahí haces clic en buscar en la workshop. Se te va a abrir una lista completa de mods de Steam. Para no llenarte de cosas inútiles, filtra por versión 1.6 y por mods. Así evitas las traducciones o los escenarios que no te harán falta. Ahora, te voy a recomendar una lista de mods que sinceramente deberías tener en cualquier partida. Harmony, una librería esencial, sin esto no te corre casi ningún mod. Hooklib, otra librería muy usada especialmente por mods que tocan interfaces o la IA. XML Extension, es crucial para muchos mods nuevos de Odyssey. Vanilla Expanded Framework, si usas cualquier mod de la serie Vanilla Expanded, esto es obligatorio. Graphics Setting Plus, te va a permitir activar el uso de texturas comprimidas, que vamos a ver más adelante. Una vez tienes tu lista de mods armada, vas hasta el botón que dice Download with SteamCMD y haces clic. Esto te abre una ventanita con una consola, que parece que no hace nada, pero no la cierres. Aunque no muestre progreso, en realidad sí está descargando los mods. Si pones Rimsort a un lado y esa ventanita al otro, y vas dando refresh en Rimsort, vas a ver cómo los mods van apareciendo uno a uno. Así que ojo, no cierres la ventanita hasta que todo termine. Cuando todo termine de descargar, te va a salir un cartel que dice que todo fue exitoso. Ahí sí la cierras y listo. Configurar las bases de datos para ordenar los mods. Una vez que tienes los mods descargados, todavía no están listos para ser ordenados. Para que Rimsort sepa cómo ordenarlos bien, necesitas activar unas reglas llamadas base de datos de la comunidad. Para eso vas a File, después Setting y ahí entras a la pestaña que dice Database. Vas a ver varias opciones, la base de datos principal, las reglas de la comunidad, la base de datos de la workshop y un par de adiciones. Lo que te recomiendo sí o sí es que uses el botoncito que dice GitHub para descargarla directamente de la fuente oficial. En mi caso, la primera vez que instalé Rimsort me pidió instalar una aplicación adicional para poder acceder a GitHub. Pero cuando grabé este video no me hizo falta.
De todas formas, por si acaso, te dejo un link en la descripción con esta herramienta por si te la pide. Una vez que estés en cada una de las secciones, hace clic donde dice GitHub y luego en Download. Las descargas son rápidas, prácticamente instantáneas. En las bases de datos adicionales, recomiendo activar dos en particular: No Version Warning, que evita que te molestes con mensajes innecesarios, y Use This Instead, que mejora cómo se priorizan algunos mods. Cuando ya tengas todo descargado y confirmado, simplemente haces clic en OK y ya estás listo para activar tu lista de mods y que Rimsort la ordene automáticamente. Activar y ordenar mods. Toda la configuración que hicimos hasta ahora solo tienes que hacerla una vez. A partir de acá ya puedes usar Rimsort normalmente para cualquier partida. Una vez que tienes todos los mods descargados, vas a ver que aparecen todos en la columna de la izquierda donde dice inactivos. La columna de la derecha donde dice activo muestra los mods que tienes activos en ese momento. En mi caso solo aparece el juego base y los DLC. Para activar los mods simplemente arrastras desde la columna de inactivos hasta la columna de activos. Puedes colocarlo en cualquier lugar. Yo por ejemplo lo arrastré varios mods en medio de los DLC a propósito, para que veas lo que pasa. Me salieron unas señales de alerta amarilla indicando que el orden de carga está mal. Eso es normal cuando el orden no tiene sentido o causa conflictos. Para arreglarlo, simplemente haces clic en Sort y Rimsort te acomoda automáticamente los mods según las bases de datos que ya configuramos. Después, no te olvides de hacer clic en Save, así se guarda tu lista de mods y queda lista para entrar en el juego. Y como bono, te voy a mostrar cómo comprimir las texturas de tus mods directamente desde Rimsort. Esta función ya existía en Rimpi y en Rimpi tienes alguna que otra opción extra para elegir: la calidad, la resolución, etc. Si quieres más control sobre eso, te recomiendo que veas el video que dejo acá arriba explicando cómo usar Rimpi y lo utilizas para comprimir tus texturas. Aunque Rimpi ya no sirva para ordenar mod, todavía puedes usarlo perfectamente para esta función. Ahora, volviendo a Rimsort, lo único que tienes que hacer es ir a esta pestañita que dice texturas, hacer clic y dar en optimizar texturas. En ese momento se abre una ventana y empieza a trabajar. Toma todos los mods que tienes activos y les comprime las texturas a una calidad estándar. No tienes que configurar nada ni tocar ningún ajuste raro. Eso sí, para que el juego use esas texturas comprimidas necesitas tener activado el mod Graphics Setting Plus o algún otro que permita cargar texturas optimizadas. Por eso fue uno de los mods que recomendé al principio del video como obligatorio para cualquier partida. Una vez termine el proceso, las texturas van a ocupar menos espacio en memoria, el juego va a cargar más rápido y vas a tener mucho mejor de rendimiento de manera general. Una última cosa que me enteré después de haber grabado todo este video. Resulta que Rimsort sí se puede poner en español, a diferencia de Rimpi, que este siempre estaba en inglés. Para cambiar el idioma solo tienes que ir a File, Setting, entrar a la pestaña donde dice Temas y donde dice Lenguaje seleccionar español. Después de eso reinicias el Rimsort y ya está, lo tienes en nuestro idioma, bastante útil la verdad. Y con esto cerramos este tutorial. Si te gustó este video, aunque sea un poquito, deja tu like, eso me ayuda un montón. Si tienes dudas, sugerencias o simplemente quieres comentar cómo te fue usando Rimsort, te leo acá abajo. Y si quieres apoyar al canal y ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. También quiero agradecer de corazón a los miembros del canal por seguir apoyándome en este proyecto. Gracias por ver y hasta la próxima.